Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. El tema que vamos a tratar en los pocos minutos también que tenemos, quiero decirles que lleva como título, y a mí me ha impactado este tema, ¿quién nos hemos creído? ¿O qué nos hemos creído? Este tema hace parte de la buena conciencia de la iglesia. ¿Qué es eso de la buena conciencia que debe tener la iglesia? Está llegando el final del año. Iba en el ascensor y escuché sin querer queriendo. Una señora hablaba con su hija y escuché que ella le decía que tenía miedo de la reunión de final de año, que porque iba a venir alguien. Y en la conversación se pudo entrever, en lo breve del ascensor llegar, pude entender que tienen temor de reunirse con familia o alguien de la familia, porque las cosas no están bien entre ellos. Y las cosas, cuando en la familia hay diferencias, ninguna reunión se disfruta. No hay reunión que se pueda tener en coinonía, en buena armonía, si por lo menos no estamos en el mismo sentir. Es muy triste que también terminando un año y empezando el nuevo 2025, todavía hay familias que están en ese problema de sentirse unos menos y otros de sentirse más que otros. Y lo más triste es que dentro de los creyentes, dentro de la iglesia de Cristo, esas cosas se dan todavía. Gente que se cree más espiritualmente hablando que otros, superior a otros. Gente que se siente también espiritualmente menos que otros. Se nos ha olvidado el llamado que Dios nos hizo para que ninguno de nosotros tengamos mejor concepto de sí mismos que el que debemos tener. Y antes de entrar al estudio del capítulo primero de Primera de Timoteo 1, hoy vamos a abrir y vamos a estudiar qué es eso de la buena conciencia de la iglesia y el de qué creerse uno o qué no creerse uno. El apóstol Pablo escribió también en Romanos, en el capítulo 13, esta palabra, capítulo 12, dice así. Vamos a colocarla ahí en pantalla, Romanos 12, versículo 3. ¿Ya? Romanos 12, 3, ahí la van a poner en pantalla. Dice así, vamos a leerla, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, o sea, gracias a que Dios me dio esto, no por mí, dice Pablo, digo a cada uno de ustedes, a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí, que no se imagine que usted es quién sabe qué personaje, ni espiritual ni humanamente hablando. Dice que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino, ¿qué recomienda la Biblia? ¿Me ayuda? Sino que piense con buen juicio, según cómo debemos pensar, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Vamos a pasarla al lenguaje popular en la NTV y volvámoslo a leer. Quiero que en este final de año y antes de que se tome la Santa Cena, usted pueda hacer conciencia, buena conciencia, y le diga al Señor antes de que tome Santa Cena si siente que algo de esto usted ha cometido y no hemos entendido. Es sumamente grave a los ojos de Dios cuando una persona creyente de alguna manera se está creyendo alguna cosa que no debe creerse. Ni sentirse por debajo de nadie, ni sentirse por encima, ni ponerse por encima de nadie. Porque esto es aborrecible a los ojos del Señor. Y la misma Biblia dice que antes de que una persona tenga una caída terrible en su vida, antes de eso se puede notar que ya va a caer cuando la persona está arrogante. Escuche eso. Antes de que Dios le permita a un ser humano, cualquiera, creyente o no creyente, la más dura caída de su vida, seguro antes de eso ha tenido un momento de creerse lo que no debió creerse. Y yo quiero que usted entre al año 2025 y le digamos al Señor, Señor, límpianos el corazón y la mente si de alguna manera yo he actuado de esa manera pecaminosa. La Biblia dice en esta versión NTV, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente.
Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. El apóstol Pablo, yendo a primera de Timoteo, en el capítulo 1, le escribe a un muchacho joven, predicador, líder, que estaba en ese momento de pastor, digámoslo así, de la iglesia en Éfeso, allí en Grecia, Éfeso. Y la ciudad de Éfeso era una ciudad muy idólatra, la gente era muy idólatra. Y era una ciudad turística como Bucaramanga, como las ciudades grandes turísticas de Colombia. Mucha gente entraba, mucha gente salía, pero mucha gente celebraba fiestas paganas. Entonces, en el libro de primera de Timoteo, que vamos a abrirlo acá, dice, lo vamos a ver en la NBI también, si es posible, en primera de Timoteo en la NBI, ahí lo van a colocar mientras yo lo abro aquí en mi Biblia. Pablo le escribe a este muchacho y le comienza a decir lo siguiente. Ya tiene la NBI. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador. Está diciendo, yo soy apóstol no por mí. A mí nadie me puso apóstol, a mí nadie me nombró apóstol humanamente hablando. Los apóstoles verdaderos en la Biblia fueron 12 y no hay más. Pablo es el último apóstol. El anterior, el que fue nombrado a la suerte, ese no fue realmente, sino Pablo fue el último apóstol. Y recuerden que la ciudad de Dios donde vamos a vivir nosotros, que se llama ¿cómo? La Nueva Jerusalén, que tiene calles de oro y mar de cristal, tiene unas bases que son 12 bases, ¿cierto? Y cada una de esas bases significa cada uno de los 12 apóstoles. Entonces, si ahora hay gente que dice que es apóstol, ¿cómo le metemos otra base más a la Nueva Jerusalén? No le caben, ya tiene 12 bases. Y ahora que hay apóstolas, grave la cosa, ¿no? Pero estamos en la palabra del Señor y dice aquí, en el capítulo de Timoteo 1, el apóstol Pablo está diciendo, mire, yo soy lo que soy solo por gracia de Dios, porque yo no me merezco nada. Dice por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo llama al Señor? ¿Cómo llama a Jesucristo? ¿Cómo está llamando a Jesucristo? Dios. ¿Se da cuenta que a Jesucristo lo está llamando? Dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Y el Salvador nuestro quién es? Jesucristo. Y dice, y de Cristo Jesús, Dios, Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, y Jesucristo, dentro de esa Trinidad, es el que hizo la obra de salvar y también colocar a Pedro para que nos trajera un mensaje de esperanza. Ahora, vamos rápido porque hay cosas más profundas y tenemos que tratar de avanzar. Dice, en el versículo siguiente, dice, a Timoteo, le está escribiendo al muchacho joven, Timoteo, un muchacho de 20 y algo de años, creo yo a lo sumo. ¿Cómo lo llama? Mi verdadero hijo en la fe. Para que un pastor tan maduro ya como Pablo, que ya está mayor de edad, tal vez rondando los 50 y algo de años, y llama a este muchacho mi verdadero hijo en la fe. Ustedes saben que Timoteo era hijo de dos mujeres, bueno, era hijo de una judía. Su mamá y su abuela eran judías. ¿Cómo se llamaba la abuela? Loída, ¿sí? Y las dos fueron las que se encargaron de formar el cristiano que es hoy en día Timoteo. El papá era un mundano. El papá de Timoteo era un griego, papá griego. Pero el muchacho, a pesar de que la influencia del papá no era buena, miren lo que es, hermano, la influencia de una buena madre y una buena abuela en una casa, en un hogar. Y dice entonces, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor, él dice que le concedan a Timoteo gracia, misericordia y paciencia. Versículo, seguimos avanzando y dice, cuando me fui de Macedonia, al partir para Macedonia, te encargué. ¿Qué le encargó él a este joven? Te encargué que permanecieras en esa ciudad, en Éfeso, que te quedaras ahí, en esa ciudad de Éfeso. Y que además, siendo tan joven, diera órdenes. ¿A quién le va a dar órdenes este muchacho? Dice, que les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas.
Vamos a profundizar en esto. ¿Por qué Pablo le dice no tenga miedo, mijo? Porque resulta que en muchas iglesias, grandes o pequeñas, hoy en día como en la época de Pablo, siempre se levantan hermanos dentro de las congregaciones que comienzan a distorsionar las cosas de la Biblia, a cambiar lo que está escrito o a meter doctrinas nuevas o doctrinas de error. Y muchos de ellos, en su mayoría, como dice Pablo en otro libro, es porque tienen las ganas de que la gente ponga los ojos en ellos. Mire, una persona que en la congregación se levanta para empezar a sembrar discordia en la congregación y empezar a llamar grupos de hermanos para enseñarles otra cosa diferente que el pastor nuestro no sabe, o otra cosa, mire, yo les voy a enseñar algo que en nuestra iglesia está mal. Mire, cuando una iglesia está mal, uno se va y se acabó, ¿cierto? Pero cuando la iglesia está enseñando una buena doctrina, si se levantan otras personas en la congregación y comienzan a generar grupos de conversación y de cizaña, eso nunca es de Dios. ¿Por qué? Pastor, entonces nadie puede juzgar lo que está mal en la congregación. No, no es así. Sencillamente la Biblia dice que si hay un hermano, un pastor, o hay un hermano que ve que algo está mal en la congregación, vaya donde el pastor y dígale: hermano pastor, yo no estoy de acuerdo con esto, pero puede ser que yo o tengo un conocimiento mayor debido a algo que he estudiado profundamente, o puede ser que yo esté ignorando algo. Entonces, hermano, pues aquí estoy y ayúdame a entender. Y si usted habla con el pastor y el pastor realmente no tiene claridad y está en un error, usted no tiene nada que hacer ahí. Usted lo que tiene que hacer es irse. Mire, cuando muchos hermanos, como los que han dado testimonio, me han dicho: pastor, yo estaba en la congregación, pero yo sentía que algo no me llenaba, no sentía el respaldo divino en la palabra. Y cuando aparecen que hagan cola, que les vamos a poner el venenito, entonces yo dije: no, esto no es de Dios. Pues la gente no está obligada a quedarse. Lo mismo, cuando a usted le van a poner el venenito no en el brazo, sino en el corazón, pues peor, yo me voy y salvo mi alma. Pero Pablo le dice: muchacho, no tenga miedo, corríjalo y dé órdenes. ¿Y qué es eso de que dé órdenes? Pues le está diciendo de esta manera. Vamos a leerlo. Dice: les ordenarás a algunos supuestos maestros. O sea, realmente no eran maestros de la palabra, eran supuestos maestros. Mire, en este tiempo de Navidad, que la gente lo llama de Navidad, nosotros aquí en Cañaveral le hemos enseñado a la gente en este lugar, en esta congregación MSA, que usted tiene un desafío. El desafío es: obedezco lo que dice la palabra de Dios, no me convierto en una persona que, contradiciendo lo que está en la Biblia, me pongo yo a seguir costumbres paganas. Uno no se desgasta. Uno le dice a los hermanos: hermano, usted verá si usted allá pone su pesebre o su árbol de Navidad y pone los regalos y se los entrega llorando ahí al pie de eso es cosa suya, pero eso no es de Dios, es una costumbre pagana. Y uno cumple con enseñarle a la gente. La gente sabrá si lo hace o no. Pero aquí ninguno de nosotros está mandando: hermano Pedro, ayúdeme y descubra a todos los que tienen árbol y los echamos de la iglesia. Hermana, ayúdeme usted, y si vio alguna foto en las redes de la hermana, del hermano, que lo pillamos allá en la casa de la familia, sentado cantando la Navidad allá en el árbol, se va de la congregación. ¿Usted cree que Dios nos puso a qué? A predicar la palabra de Dios y a enseñarle que la gente debe estar entregada a Jesús y tener misericordia de la gente, ¿sí? Y si alguien no está claro en esos conceptos, pues Dios, ten piedad del hermano, ten piedad de la hermana, ¿sí? Y ya, pero no convertimos eso en un tema para andar persiguiendo a toda la gente, tomándoles fotos, llamándolos a la oficina pastoral. Eso Dios no nos puso a nosotros a eso. Pero si
de repente se levanta un hermano u otra hermana y comienzan a reunirle las fotos de la hermana tal, los videos que hizo, a sacar en la red de él. Mire, pillé a la prima del pastor en 5º grado allá con el árbol. Esa iglesia del diablo, el pastor no es capaz de gobernar su familia, nos vamos. ¿Qué es eso? Un mal espíritu, un mal espíritu. Porque generar divisiones innecesarias. Cada uno debe responderle al Señor por su vida espiritual. Pero no podemos estar respondiéndole por cosas que hacen otras personas que hasta ahora están aprendiendo. Eso no se puede. Pero Pablo sí le dijo que a esos que se consideraban maestros les ordenara. ¿Cuál era la orden? Que dejen de enseñar doctrinas falsas. Entonces, me imagino que Timoteo llamó a esos hermanos y les dijo: hermanos, el pastor, el hermano principal, el líder, el que fundó esa iglesia, el hermano Pablo, dice que ustedes no pueden seguir enseñando eso, porque ustedes están produciendo divisiones en la iglesia. Mira, hermano, la iglesia de Cristo está llamada para lo que Dios nos dijo, y Pablo lo aclara hoy. ¿Para qué está llamada la iglesia? Enseñar a amar, enseñar a tolerar a la gente. No estar en medio del pecado haciendo lo mismo que hacen otras personas. Pero dígame, aquí, ¿quién no ha pecado en algo? Levante la mano el que hace 20 años no peca. Al que hace una semana no peca. Una sola persona que me diga: toda la semana no he pensado nada negativo, tengo mi mente pura. Ninguno. Todos de alguna manera pecamos. Mire, hermanos, escuché un predicador y dijo esto y se lo quiero compartir. Ahí lo compartí en las redes. Un hombre con una mente cristiana, con una buena conciencia, es como un buen vecino viviendo en un barrio podrido, con vecinos podridos. Porque gracias a eso de que tenemos a Cristo en nuestra mente, aún no estamos tan corrompidos como nuestros secretos más íntimos. Pastor, ¿de qué está hablando? Le estoy hablando con la conciencia. Aquí por dentro de la mente de este pastor, de la mente suya, usted, su cabecita y la mía, es un barrio que tiene muchos vecinos, como la vecindad del Chavo. Cada vecino con su cuento. Y usted a lo mejor es el que duerme en el barril. Este es el pobre chavito. Pero en ese vecindario a toda hora se ven cosas. Aquí por dentro de mi mente a toda hora se ven cosas. Y sale por allá una puerta en mi cabeza y dice: haga esto, piense esto, diga esto, mire esto. Y yo, como buen vecino, digo: no, vecino, yo no comparto eso, chao. Pero no mato al vecino. Es parte de mi vida hasta que yo me muera tener esas cosas en mi mente. Lamentablemente sí. Hermana que me oye, hermano, hay cosas allá dentro de su cabeza que usted ni siquiera quiere pensar en eso, pero le llegó, se le ocurrió, le pasó por la cabeza. Usted no lo puede evitar porque usted todavía está viviendo en el hombre, en la mujer vieja. Entonces el hecho de que yo pueda vivir dentro de mi cuerpo y resistirme a todo eso, ¿qué derecho le da a usted si tiene secretos oscuros? Levante la mano el que no tiene ningún secreto oscuro. El que no tiene ninguno. ¡Wow! ¡Qué iglesia tan pecadora! Entonces, si uno es así, ¿de dónde se le ocurre a uno salir a poner la vida de alguien, y más la vida de otro cristiano tibio, cocinado o maduro o glorificado, en boca suya? ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando vio que otros discípulos o sus discípulos hablaban de que otros discípulos estaban enseñando, evangelizando, orando, echando fuera demonios? Vinieron los apóstoles y ¿qué le dijeron a Jesús? Cuénteme. ¿Qué le dijeron? Señor, hay unos que están predicando en tu nombre. ¿Quieres que vayamos y se lo prohibamos? Porque están echando fuera demonios, pero no son del grupo de la rosca. Oiga, hermano, hay gente que en la iglesia se cree de la rosca. ¿Sí? De la rosca. Qué horrible, qué degradación en la mente de un ser humano. Y el Señor, ¿qué les dijo a ellos? ¿Qué les dijo? Muchachos, el que no es, bueno, más bien, el que es por nosotros,
no está contra nosotros, en otras palabras, ¿sí? Déjenlos que prediquen. Están predicando en mi nombre. ¿A usted quién lo mandó a tomar apuntes? Salió, se acostó, levantó, dijo, apuntó y ahora lo publico en las redes sociales. Hermano, usted es inmaduro. Una mujer inmadura, una persona inmadura solamente hace eso. Yo me retiré de una congregación donde a mí el líder me dijo: hermano pastor Omar, hágame un favor, escárbele la vida al pastor fulano en orden y entrégueme las pruebas en CD. Y yo duré ahí como 6 meses escarbándole la vida a mi propio compañero pastor. Me estoy confesando, oh pecador me confieso. Y el día en que yo le entregué el CD con las pruebas de lo supuestamente mal del otro pastor, el Espíritu Santo me dijo: vas a pasar por una prueba tan grande, porque yo no te mandé a buscarle y escarbarle y recopilar los pecados de tu hermano. Y yo le entregué el CD a ese líder. Y Dios me permitió a mí, me ha permitido pasar por unas pruebas tan duras para que yo sepa a qué sabe esa sopa. Nunca jamás a usted se le ocurra ponerse en la tarea de escarbar la vida de nadie, ni poner en boca de otros los errores de otros. Esa no es la vida cristiana. Esa es la vida de los falsos cristianos, de las sectas como los falsos testigos de no sé quién, como los de tantas congregaciones que le ponen investigadores y le miran cuánto de largo tiene el vestido, el pelo, si se maquilló o no, si va con una uña pintada o no. Esas no son iglesias que le sirven al Señor Jesucristo. Esas son sectas con ropaje de supuestos cristianos. Entonces el apóstol le dice a Timoteo: hábleles y prohíbales. Me imagino que Timoteo fue y les dijo: hermano, usted no está haciendo bien, eso está mal. Dios nos mandó fue esto. La carta sigue y dice entonces, en el versículo 4, dice ahora: y de prestarle atención ¿a qué? A leyendas y genealogías interminables. Ay, pastor, usted que habla de genealogía cayó en la cochada. Mire, le voy a contar qué pasaba. En esa época, en la congregación y en la iglesia cristiana de esa época, como en las personas judías que practicaban la religión del judaísmo, había una tradición. En esa tradición ellos decían, lo voy a contar porque hice una investigación al respecto. Ellos decían, y aquí tengo un apunte de una investigación, ¿de qué se trataba? Resulta que primera de Timoteo 1:4, en el Antiguo Testamento muchos judíos comenzaron a decir: es que yo desciendo de la línea de fulano y ese sí es santo. Otros decían: yo soy directamente de la línea de Enoc, el que Dios arrebató. Y otros decían: a ver, demuéstreme usted debe ser de la descendencia de Caín. Y entonces se agarraban de eso, hermano, y se ponían a lengua y el uno dale. Y yo te compruebo porque es que mi abuelita, mi tatarabuelito era fulano de tal y él es descendencia de Noé. Hermano, todos descendemos de Noé. Toda la raza humana hoy en día somos descendencia de Noé. De cualquiera de los hijos de Noé, pero descendencia de Noé. Pero lamentablemente muchas de esas genealogías descendientes o toledos se contaminaban y seguían contaminando. Pero yo le pregunto, ¿Jesús tiene abuela prostituta entre sus abuelas? A ver, ¿quién me puede contestar si el Señor Jesucristo tiene en su sangre, bueno, en su descendencia humana, abuelitas prostitutas, dueñas de prostíbulo? Uy, pastor, eres un hereje, me voy de esta iglesia. Decir que mi Jesús tenía una abuelita dueña de un prostíbulo fue lo peor que pudo oír en mi vida. Pues entonces vete. ¿O no has oído la palabra? ¿Cómo se llamaba? Rahab, la ex ramera. Y también había una que adoraba demonios y que de niña había sido tratada para ser sacerdotisa de el Dios de los moabitas. ¿Quién era? Ruth, la moabita, abuelita también de Jesús. Hermano, Jesús mismo de Nazaret
nos da muestras con su vida de dónde viene, que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen tan especiales. Porque no nos puso Dios aquí para condenar al mundo, ni tampoco vino Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo que está perdido. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y lo que está mal, pues se le dice a la persona, como Timoteo fue y le dijo a esos falsos maestros. Y entonces en esas líneas genealógicas ellos decían eso. Y por otro lado, algunos también decían esto. Escuche qué tremendo. Ellos decían, por ejemplo, es que nosotros venimos de los ángeles patriarcas. Wow, de los ángeles patriarcas. Esos son los ángeles caídos. Pero ellos creían que los ángeles que habían bajado eran algunos de ellos ángeles que tenían poderes celestiales, y entonces ellos heredaban por la genealogía, heredaban esos poderes celestiales. Eso es parte de lo que enseña también una doctrina que se llaman los gnósticos. Y ellos hablaban de unas, eso es una palabra que usan entre los gnósticos, lo llaman las emanaciones, las descendencias espirituales. Hermano, qué triste. Dios en su palabra dice que Él escogió al pueblo de Israel. Eso no se puede esconder como un pueblo, pero gran parte del pueblo de Israel, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Pero también a los que no eran del pueblo de Israel, Dios puso al apóstol Pablo para que fuera y le predicara a los gentiles del mundo, para que de los dos pueblos Dios hiciera uno solo, que es su iglesia, su Keilah. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Dios es bueno, para siempre su misericordia. Entonces Pablo le dijo, esos hermanos que en la congregación se la pasan dándole tema a eso, hágame el favor y dígales que dejen de promover ese orgullo y la división, que porque su conocimiento, su linaje es más que, no es más que nadie, aquí todos son pecadores. Entonces deje que esa gente, por favor, o dejan de hacer eso o ya no los tenga más en la congregación. Yo le reconvengo al terminar este año, hoy estamos a 29, ¿no? Quedan apenas 2 días para terminar el año, pues el año entre, por lo menos los que practicamos esto, de diciembre, enero, nuevo año. Hay gente que ya tiene nuevo año, los chinos y otros pueblos tienen otro nuevo año y los judíos tienen otro nuevo año. Pero quiero decirle lo siguiente, el versículo siguiente y la Biblia dice, y de ponerle atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante. ¿Cuál es el plan nuestro? El plan de nosotros es llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Siguiente versículo. Dice aquí que debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio. Miren esto, si no tenemos nosotros esa conciencia limpia, nunca vamos a ser capaces de generar lo que dice aquí, de que salga de nosotros, de que brote de nosotros eso, el amor de Dios. El amor de Dios no se va a manifestar en una persona que siempre está criticando y juzgando a los demás como forma de vida. Mire, les voy a contar algo acá. Hay una serie que creo que se llama no la recuerdo, no la digo porque no la recuerdo el nombre, pero es un estudio. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos se viene hablando mucho de lo que es el racismo? Y algunos creen que es eso, el problema del racismo es que el blanco desprecia al negro o el negro también está en contra del blanco. La verdad es que eso es más profundo, hermanos. Mire, existe algo que se llaman las castas, o más bien es lo que la Biblia dice, alguien se siente más que otro y juzga por eso. En la India, por ejemplo, existen, creo que es como 5 castas, o sea, niveles jerárquicos de la sociedad. El más alto nivel son los brahmanes, es decir, son los que son familia de los sacerdotes y de los que interpretan sus leyes, sus códigos, sus creencias religiosas. Y la más baja de todas las categorías, después de los políticos, los artesanos y de los guardias y de los guerreros, por último, la más baja de todas se llaman los Dalit, D-A-L-I-T. Y a toda persona que nace de esa casta, lo único que le permiten es limpiar sanitarios y alcantarillados.
con el cuerpo desnudo, con un solo trapo acá en el lomo, y se tienen que untar un aceite, hombres o mujeres, y el trabajo de ellos desde niños es limpiarle el estiércol a los demás seres humanos. Ese es el único trabajo al que tienen derecho. Y toda su vida tienen estiércol de humano en las orejas, en el pelo, en las pestañas. Todo su cuerpo todos los días vive lleno de estiércol humano. Son los que se meten en los pozos llenos de estiércol y con baldes y aparatos especiales sacan, y otro arriba, otro Dalí recoge. Los llaman los intocables, porque quién pues los va a tocar como viven cada día. Y así la sociedad de la India, por más de 200 o 300 o tal vez más años, ha hecho que a estas personas no se les permita ni trabajar en otra cosa, ni acercarse a una casa. A un niño que quiere estudiar y es un Dalit, el niño, el niñito de la edad que tenga, le tienen que poner una silla lejos de los compañeros. No puede tocar el agua o la llave del agua que otros niños tocan. Solamente el que guarda ahí la seguridad, el centinela, es el que le lleva al niño agua, y sentado en el patio en la tierra le pide al niño que abra la boca y sin tocarlo le echa el chorro del agua en la boquita al niño en el recreo, porque no puede tocar el balón de los demás ni jugar con los demás. Esto está ocurriendo hoy en día. Y le digo una cosa: ¿usted cree que Dios va a respaldar una barbaridad de estas? Y aquí, seamos breves, aquí nosotros se nos metió y se nos enseñó que este es un indígena, que este es arhuaco, o que este es de la sierra, o que este es pigmeo, o que este es por allá de no sé dónde y que vale menos. Y entonces cuando vemos a una persona de una tribu, pues sí, la mayoría de esas tribus ya están, algunas siendo evangelizadas, pero otras todavía no. Pero eso no le da derecho, ni siquiera al más que se sienta santo creyente, de menospreciar a ninguna etnia, ni a decir que esta vale. ¿Acaso no nos enseñaron a nosotros? Es que ese indio infeliz, es que ese es un mero indio. Así también en la sociedad de los Estados Unidos, durante tantos años, 200 y pico de años, tal vez estoy equivocado, se enseñó que los negros no podían sentarse donde se sentaban los blancos, y usted conoce toda la historia de esa forma de humillación, que ahora se habla de racismo, pero no es eso. Con esa disculpa se mataron millones de personas en los campos de algodón, y en todo esto el amo podía hacer con el esclavo lo que se le daba la gana, violar a sus hijas, y todo esto en la misma Europa. Se empezó desde cuántos años, desde el 1300 y atrás, a menospreciar a los judíos, y todo el que era judío era intocable, no se puede tocar. Una marca, un distintivo que era la estrella amarilla. Y con el cuento igual de las castas, usted sabe lo que hicieron los nazis. Pero hay algo que usted se va a sorprender, y me quedo un poquito aquí. Yo creí que esa idea era de Hitler, original de Hitler. ¿Sabe de dónde sacaron ellos esas ideas? De la sociedad de los Estados Unidos. Porque ellos, antes de aprender a matar judíos y a colocar leyes para que los judíos salieran, no estudiaran, no se graduaran y no tuvieran derechos, eso lo aprendieron de cómo hacían la gente de los Estados Unidos con la sociedad de color. Así que lo que ocurrió en Alemania ya había sido, hermano, fue copiado de lo que se había venido haciendo en los Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿usted también va a hacer lo mismo? ¿Usted también va a seguirle enseñando a sus hijos que es que los del barrio tal son una miseria, que es que los que vienen de tal parte no son dignos de nosotros, es que nuestra iglesia está en Cañaveral, y que como Cañaveral es un barrio un poco más alto de nivel social que otros, entonces hubo gente que un día vino aquí y me dijo: pastor, nosotros podemos congregarnos en esta iglesia. ¿Por qué? Es que nosotros no somos de Cañaveral, y aquí viene gente con carros y nosotros tenemos que coger transporte. ¿Hay algún problema? Yo le dije: ¿ustedes quién les dijo eso? No, pastor, es que a veces yo vine ya a un culto y saludé a unas personas que salieron de un carro muy fino, y la persona nos dijo: hola. Ni siquiera dijo: Dios te bendiga. Hola. Y cuando terminó el culto le fui a dar la mano a alguien y me hizo así, como si mi mano lo fuera a contaminar. Y tranquila, que en todas las congregaciones siempre hay diablos disfrazados de cristianos, no se preocupe por eso, siga viniendo.
Y yo, hermano, me preocupo mucho, porque esto se está viviendo en Colombia y se sigue multiplicando muchísimo. Y en las mentes de nuestros niños está eso. Con ese niño no se junten. Con ese niño, mira, a los niños hay que enseñarles, uno, que no hay que agredir a los demás ni pegarle a los otros niños, pero tampoco puede ser tan tonto dejarse pegar de todo el mundo. Entonces, hermano, Pablo le dice a Timoteo, y vamos a terminar, dice que debemos hacerlo así, corregir esto, para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. El día en que se le acerque un hermano de la iglesia a usted y le diga, hermano, venga para acá, ¿usted cómo le parece la última predicación del pastor que dijo que esto? Eso no es así. Yo conozco un predicador en la internet que enseña cómo debe ser. ¿Usted qué podría pensar? ¿Y este por qué no va y le dice lo mismo al pastor? ¿Por qué tiene que venir a decírmelo a mí? ¿Qué quiere hacer? ¿Se quiere convertir en un protagonista? ¿Se quiere convertir en la estrella de la teología de la congregación? Esto es divisionismo y esto es traición. Esto es un espíritu de Judas. Hermano, si nosotros en Colombia seguimos polarizándonos, nosotros nunca vamos a tener ni un país sano. Jesús acaso no dijo que un reino que un reino dividido entre ellos nunca podría prosperar. ¿Qué necesitamos para el 2025? Una iglesia que, sin estar metida en doctrina de error ni estar de acuerdo con los maestros de error, nos mantenemos unidos. No dejamos que nadie nos divida, que nadie nos polarice, que nadie nos dañe el corazón, que nadie nos envenene el alma. Últimos versículos y vamos a tomar la Santa Cena. Dice acá el versículo ahora 7, acá el 6, dice, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué nos enseña por el Espíritu Santo? Dice clarito, ¿algunos qué? Algunos se han desviado de esa línea de comportamiento, de conducta, y se han enredado ¿en qué? En discusiones inútiles que no sirven para nada de eso. ¿Qué más dice? Que no saben, pero en realidad, pero pretenden ser maestros de la palabra y la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Ahora bien, sabemos que la enseñanza de la ley es buena o es mala. Es buena, pero si se aplica como es debido. Le voy a contar algo. Acaba de salir en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana una propuesta de impedir que los vehículos que no sean inscritos, su placa del automóvil, la que distingue el vehículo de donde es, si no es del área metropolitana, o sea de estas ciudades, entonces a ellos hay que aplicarles supuestamente una dura restricción. O sea, por favor, o sea, una persona que el carro, lo haya registrado en otra ciudad, o que su familia venga en este diciembre o enero a visitarlo y que pensaba pasearse por acá por la ciudad tranquilo con usted, ir a la mesa, no sé, ya no puede porque tiene que dejar el carro por lo menos en algún momento 3 veces en la semana sin poderlo mover, y es su familia que vinieron para salir con usted. No puede promoverse ni siquiera el turismo. Y los que tienen un carro que vende huevos, y los que tienen un carro que tienen que transportar comida fría para que usted se coma los vegetales frescos, esa persona que no puede comprar 2 carros, uno con una placa impar y el otro con la placa par, entonces tiene que restringirse, y en la plata que invirtió en su carrito, en su turbo, ya no la puede utilizar para generarse el pan de cada día, porque solo otros que son de aquí, ellos sí tienen derecho a mover el carro más. Y yo, como no tengo placa de aquí, en mi carrito no le puse placa de acá para ahorrarme el impuesto, entonces ahora soy castigado y no puedo devengar lo mismo que devengan los demás. ¿Eso es algo justo? Eso es algo que es totalmente injusto. Injusto. Entonces, aunque hay leyes que las imponen, esas leyes impuestas que son injustas, Dios no bendice
a una ciudad o a un gobierno o a un gobernante así. Yo me tomé la libertad y yo puedo hablarle al alcalde de Bucaramanga porque lo conozco desde que es niño. Mi esposa y yo lo tratamos como si fuera un hijo y lo apreciamos a él y a su familia en medio de todo lo que haya podido pasar. Y entonces yo busco qué puede ser, según la ley de Colombia, lo que vaya y tumbe esa ley. ¿Por qué esa ley es injusta? Constitucionalmente hablando, ya no religiosamente o más bien bíblicamente, sino constitucionalmente. Y entonces le mandé por el WhatsApp al alcalde de la ciudad de Bucaramanga, le saludé como debe saludarse a una persona respetable y le envié eso y luego le dije: varón, un fuerte abrazo. Las leyes, cuando son buenas, aquí como dice aquí, ¿cierto? Como dice. Ahora bien, yo le escribí esto mismo al alcalde: ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido, pero también le hablé de que existen leyes injustas que hacen que la gente esté oprimida. Yo pensé, tan ocupado que debe ser ahora el alcalde, así sea cristiano, muy difícil que atienda a uno. No, me contestó y me dijo: gracias, mi pastor, gracias por su consejo. A mí eso me parece valioso, que una persona pueda oír un consejo de otro pastor y por lo menos contestarle. Pero la verdad es que nosotros o nos ponemos en gracia con los hombres y la gloria de los hombres y estamos políticamente correctos, o hacemos lo que estamos aprendiendo hoy. Aprendemos a ser gente que Dios primero, aunque no esté políticamente correcto, Dios primero. Pero por ese hecho, sea que el alcalde diga que sí o sea que el alcalde diga que no, yo sigo orando por él, lo sigo respetando, seguiré pidiéndole a mi familia por él como por otros. ¿Por qué? Porque está mandado en la palabra: orad por los que están en eminencia y en autoridad, para que vivan quieta y reposadamente. Ahí no dice: si el alcalde no le hizo caso a su consejo ni el de otros, entonces odiémoslo, vamos a echarlo al infierno. Ahora lo sacamos un pasquín, orden de captura espiritual para el alcalde de Bucaramanga. ¿Quién dijo que Dios nos mandó a eso? Al contrario, con más ganas y más amor, uno ora por ellos. ¿Acaso Jesús no dijo: oren por sus enemigos? Oren por los que los persiguen. ¿Qué nos está pasando a la iglesia cristiana? ¿En qué hemos caído? Que nuestro corazón se está volviendo un corazón rencoroso, un corazón de piedra. Vamos a estar de pie, leemos la última porción de la palabra. La ley en sí, ¿para quién es la ley? La ley no es para los justos, la ley es para la gente que es injusta. ¿Y para qué? Para que ellos vean el semáforo y digan: ay, yo estoy pecando en eso. Para eso es la ley. La ley nunca es para que yo se la enrostre a otro, ni coja a bibliazos a un hermano de la congregación. Siervo descarado, asqueroso, Señor reprenda, venga, lléveme a sacarle los diablos a este. Que se lo saque primero al que está repartiendo bibliazos. Que Dios nos ayude en este año 2025. Seamos gente de paz, seamos gente que tenga buena conciencia y produzcamos frutos de verdad del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, primero, ¿cuál es el de todos los frutos? ¿Cuál es el primero? Amor. El otro, gozo. Y el otro, paz. Amor, gozo, paz son los tres primeros. Si yo no soy capaz de darle amor a la gente que me hace daño, si yo no soy capaz de tener gozo, si no vivo amargado, y por último, si yo no tengo paz, la Biblia dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Antes de la santidad, ¿qué puso el Señor? Paz. Es decir, que un corazón que vive pendiente de juzgar, de pelear, es un corazón que no tiene paz. Y si no tiene paz, no tiene santidad. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Leamos aquí: tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido ¿para quién? Para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, dice parricidas, los que matan a su papá, a su mamá. La ley, ¿para qué la puso Dios? Para los adúlteros y los homosexuales,
para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Y termina el otro versículo: enseñada ¿para qué? Enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Hermanos, yo le quiero preguntar a todos los que están escuchando este tema: ¿cómo está, después de escuchar este tema, tu conciencia? ¿Cómo estás para tomar la Santa Cena? ¿Eres tú de los que ayudan a desviar a la gente de un corazón amoroso? ¿Eres tú de los que envenenan a la gente para ponerlos en contra de otros? ¿En qué consiste el amor del Señor? En que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo dice: yo era, o yo soy, el más grande pecador de todos, porque eso era yo. Me la pasaba persiguiendo a esos cristianos porque no guardaban la ley como yo la guardaba, que nunca la guardó perfecto. Y yo era eso, yo era un asesino de cristianos. Yo también fui un pastor asesino de cristianos y de pastores. Me la pasaba buscando cualquier error de cualquier pastor para venir a contarlo en el púlpito y a indisponer la gente contra ellos. Yo iba derecho para el infierno, y siendo un predicador de una iglesia cristiana. Y hoy me arrepiento de haber tratado de echar mugre, barro, asquerosidad hacia otros siervos de Dios. Porque la Biblia me dice el Señor: ¿y quién eres tú que juzgas a mi criado ajeno? Dice el Señor: ¿por qué tú juzgas a mi criado? Él no es tu criado, él trabaja para mí, tiene sus defectos, pero es mi criado. Y él está en pie o cae, y yo soy el que lo estoy cuidando, dice el Señor. ¿Quién eres tú? Más bien el que esté firme, mire que no caiga. Ay, pastor, usted se volvió ecuménico. Señor, reprenda. Aquí no somos ecuménicos. Aquí no estamos de acuerdo con Roma. Aquí no estamos de acuerdo con la apostasía. Pero no nos mandó Dios para perseguir a todo el mundo. ¿Con qué derecho lo estamos haciendo? Vamos a orarle al Señor. Vamos a tener una limpia conciencia, hermano. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que en nuestra casa, en este final de año, ahora que tú te reúnes con ellos, mire, pastor, yo pregunto: ¿y si ahora el 31 mi familia se pone a jartar como locos? Pues vaya temprano, no llegue a la hora en que todos están hinchos, borrachos. Aquí en Colombia hincho es borracho. Vaya temprano, despídase la viejita, como dice por allá. Me fui corriendo a la casa a besar a mi mamá, dicen algunos por ahí. Yo no canto eso. Faltando 5 llegó tarde. Ya están hinchos, ya están borrachos. Vaya temprano. Y si tiene preparada alguna cena, que no sea en honor a ningún Buda ni a ninguna cosa por ahí rara, y coma y dé buen testimonio, y vea y muestre con sus hijos lo lindo que es ser del pueblo del Señor. Que en su rostro se refleje la paz del Señor, se refleje un corazón agradecido, que su familia se antoje de verlo a usted con sus hijos, un ser diferente. Y ahora, cuando se vaya a despedir, no es que se despida de su familia: hasta luego, borrachos, perdidos, hijos del diablo, ¿cómo siento? Los veré en el infierno. Los veré, es que se va a ir también entonces. Cuidado, iglesia. Levanta esa mano un momentito mientras puedas ver y recibe la Santa Cena. Allí con la mano: Padre, te damos las gracias por el pan que nos das de tu palabra. No ignoramos, Señor, todas las advertencias que nos das en la palabra, pero no podemos ignorar el cómo tengo mi corazón. Dame un corazón que sepa amar, dice tu palabra. Dile eso al Señor, amada hermana, amado hermano. Señor, dame un corazón que de verdad sepa amar, que ame la justicia y aborrezca la iniquidad. No dejes, Señor, que caiga en esto, ni me sienta incluso superior a los ángeles. Tú eres mi Salvador, y yo solo estoy aquí para servirte, para honrarte, y no para andar en debates ni con mi familia ni con nadie. Si me preguntan algo, les contestaré, Señor, como bíblicamente está. No usaré un lenguaje ni un tono de voz, no me pondré a discutir, no promoveré ninguna cosa oscura. Solo ayúdame a llevarles a ellos edificación espiritual. Y si alguno está enfermo,
Si alguno está en discusión, si alguno está en crisis económica o familiar, solo salgan de mi boca palabras para que él se sane, para que su hogar se cure y para que tengan un año diferente. Ayuda a esta congregación como a otras para que nos centremos, Señor, no en las distracciones, sino en la sana doctrina, en la predicación del evangelio que salva y que produce amor en los corazones y fe. Hoy, Señor, perdona todos los pecados que la iglesia MSA ha cometido este año. Yo te pido, Señor, que antes de tomar la Santa Cena, aún perdone, Señor, a los que de esta iglesia se hayan sentido o nos hayamos sentido doctores de la ley, porque solo somos bebés espirituales, Señor. Todavía estamos aprendiendo. Si me diagnosticaste crisis en mi corazón o orgullo, perdóname, Señor Jesús. Ayúdame a ser manso y humilde, pero de corazón, porque solo así encontraré descanso para mi alma, Padre.